Jorge Luis Caloyero Encina. Él es ex viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, especialista en temas de seguridad ciudadana. Doctor Caloyero, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, el tema de seguridad ciudadana, propuestas varias de los candidatos presidenciales, pero la realidad cotidiana en Lima y en otros confines del país es una, ¿no? Hay propuestas que exigen declaratoria de estado de emergencia, hay quienes están solicitando el estado de emergencia en la ciudad capital, para quienes nos están sintonizando en otros puntos del país, de Lima. El Callao, que está muy cerca de Lima, ya está en declaratoria de emergencia hace buen tiempo. En las provincias también se exigen similares acciones. La pregunta que surge y que se hace seguramente el ciudadano de a pie: ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo en el tema de la seguridad ciudadana? ¿Por qué estamos convirtiéndonos en una suerte también de dependiente de tecnologías del delito, ¿no? Porque ya se habla que estos hechos que han ocurrido en la Universidad de San Marcos, que han ocurrido en otras universidades, forman parte justamente de importar tecnología del delito de otros países. Ya ha ocurrido. Entonces, y siempre tenemos las mismas respuestas. Sí, tenemos el diagnóstico, pero la acción rápida no existe. ¿Qué ocurre, doctor Caloyero? Bueno, yo creo que realmente el otro día me hicieron una entrevista y me dijeron si estamos alcanzando niveles altos de violencia, y yo considero que sí, porque independientemente de los estudios que se puedan desarrollar, de las percepciones de violencia que podamos tener, y de las comparaciones que se hacen con otros países, claro, evidentemente, le pongo mi caso particular, y seguramente es el caso de muchas personas. En el transcurso de esta semana me he sentido más inseguro que en semanas anteriores, porque evidentemente la percepción y el sentirse que probablemente me pudieran atacar, que pudieran violentar mi propia vivienda, que pudieran hacer actos en contra de mi propia familia, evidentemente genera una sensación de inseguridad tremendamente alta. Y esto no es un tema simplemente de percepción, es un tema real. Lo vemos y lo vivimos a diario. Lo que me preocupa de todo este tema es que siempre estamos pensando en el tema netamente cortoplacista. Y en segundo lugar, que nuestra respuesta frente al tema delictivo primordialmente ha sido enfocado en dos temas importantes, entre comillas, que es mayores penas, menores beneficios penitenciarios, y ahí culminamos con una solución. Les voy a poner solamente un ejemplo de lo que quiero decir y de la manera en la cual esa solución no fue o no es la más adecuada. El Código Penal de 1991, hasta la fecha, tiene 25 años. Inicialmente en el Código Penal, el delito de robo agravado, vale decir, el robo que se comete y que tenga determinadas circunstancias que lo agravaren, tuvo una pena de entre 3 a 8 años de pena privativa de la libertad. Han pasado 25 años, se han dado 7 modificaciones legislativas de este delito, y a la fecha, el robo agravado tiene una pena máxima de cadena perpetua. Y la gran pregunta que surge frente al tema, y que cualquiera de los oyentes la podrá formular, es la siguiente: ¿este agravamiento de las penas detuvo la actividad delictiva en cuanto al tema del robo? Y la respuesta lógica y contundente es no. Aproximadamente el 40% de los delitos que se cometen son delitos contra el patrimonio. Y no, a ello le debemos sumar lo siguiente: no solamente mayor penalidad, es que una de las respuestas del Estado frente al tema fue quitar los beneficios penitenciarios. Vale decir, muchos delitos que antes merecían que la persona saliere por determinados beneficios mucho antes del término de la condena, en estos momentos ya no merecen esos beneficios penitenciarios. Cuando se conversa con las personas y las autoridades del INPE nos dicen lo siguiente: ¿qué hago con tantas personas que están viniendo a prisión y evidentemente no tengo dónde ponerlas? Entonces, lamentablemente en el transcurso de estos últimos años,
las respuestas primordialmente han sido enfocadas dentro del punto de vista legislativo, desde el punto de vista de agravamiento de penas y quitar beneficios penitenciarios. Es más, hubo un tiempo en el cual en el Congreso de la República se legisló frente al tema específico de seguridad ciudadana. La gran mayoría de leyes ha sido por ese lado, pero la respuesta obvia y contundente que tenemos frente al tema es que lamentablemente no lo hemos afrontado de una manera adecuada, y en él tenemos todos una cuota de responsabilidad, todos, absolutamente. Existe una frase que me parece bastante elocuente en relación al tema, de un autor español, Alonso Pablo de Molinas, que nos dice lo siguiente: la respuesta únicamente de agravamiento de penas, de mayor situación de represión frente a determinados, o al delito en general, refleja la impotencia de un Estado frente a una situación en la cual no sabe ni siquiera cómo hacerle frente. Es el caso también que decíamos hace un rato, permíteme este micro paréntesis, Adelante. de la legislación ambiental punitiva, y el resultado es que han empeorado las cosas. Puedes continuar. De acuerdo. Y nos olvidamos que dentro de nuestra política pública está, o sea, no es que vamos a descubrir la pólvora, está. La política pública en cuanto al tema específico de acción contra el crimen y la violencia, porque ojo, no toda actividad violenta resulta ser un delito, por lo siguiente: un niño que lastimosamente golpea y agrede a otro en un centro educativo es un acto violento, pero no resulta siendo un delito. Entonces, nuestra respuesta frente al tema criminal y violento debiera estar en 4 frentes que no se han tomado en consideración. Primero, la prevención del delito. Estudios econométricos de la Organización de Naciones Unidas han establecido algo que me parece contundente y nos estamos olvidando de ello. Invertir en esquemas de prevención significa tener más o menos entre 2 y 7 veces menos de inversión que aquella que considere únicamente esquemas de encarcelación. En segundo lugar, la acción punitiva, la acción represiva frente al acto delictivo una vez que éste sea cometido. En tercer lugar, la rehabilitación y reinserción social de aquella persona que desarrolló el delito. Y en cuarto lugar, un tema que tiene larguísima data y que ha sido sobreestudiado y que pareciera que nos olvidamos frente a él. Se comete el delito, se desarrolla una determinada actividad y de lo primero que estamos pensando es a la cárcel, debe hacérsele tal cosa, debe correccionarse esto y debe tener tal consecuencia. Pero la pregunta que surgía hace muchos años y que sigue surgiendo en el momento actual es: ¿y la víctima? ¿Qué hay de esa persona que como consecuencia del acto delictivo sufre tanto un deterioro inmenso en su parte psicológica y muchas veces en su sustrato físico? ¿Qué hay de aquella persona que en muchas oportunidades, y lo vemos en diversas realidades, qué hay de aquella persona que siendo víctima de un acto delictivo, siendo lamentablemente una persona que sufre todas estas consecuencias, mañana más tarde, al saberse desprotegida y al pensar y advertir que existe un Estado que no hace una actividad eficiente, se culmina siendo la víctima de otro hecho delictivo? Entonces, me apena, y lo digo con mucho cariño, porque creo que el punto principal para desarrollar una acción sostenida, eficiente y eficaz en el Estado es querer a nuestro país, querer que este país realmente tenga condiciones adecuadas de convivencia. Pero yo creo que si nosotros no nos enfocamos en estos puntos, cualquier estrategia en relación al tema de seguridad ciudadana no va a tener el éxito que todos quisiéramos que se desarrolle.
Detengámonos un poco, doctor Caballero, en el tema, por ejemplo, en el último punto que usted mencionó, el tema de la víctima. Efectivamente es una cosa dramática, porque en realidad cuando sucede el hecho, de los que se conocen a través de los medios de comunicación, porque hay muchísimos que ni siquiera se prestan atención y nadie lo conoce, entonces todo el mundo se conmueve. ¡Qué barbaridad! Mire cómo ha pasado. Sale la ministra, salen los funcionarios, a rodear a los familiares, decirle, oye, mira, nuestro sentido pesa, ¿y después qué? Sí. Después nadie se le ocurre pensar en la tragedia que vive esa familia y esas personas que quedaron, muchos de ellos, que quedan hijos pequeños sin padres, sin madre, huérfanos, abandonados. ¿Qué cosa hace el Estado? ¿Cuál es su responsabilidad después de eso? Porque evidentemente, si ha ocurrido ese hecho, es porque el Estado falla en ese tema. No se diga pues que en realidad cuando suceden enfrentamientos entre pandillas, el Estado tiene que hacerse cargo de los resultantes, porque habría que también hacer una tipificación en eso, pero de aquellas víctimas inocentes que, como hemos visto en los últimos días, este estudiante, por ejemplo, que lo matan porque simple y llanamente no lo encontraron que robarle. Entonces, ¿cómo queda esa familia? Por lo menos, si bien es cierto, tiene posibilidades económicas, ¿no? Por lo menos una atención, un acompañamiento hasta un momento determinado en el cual esa persona pueda resarcir, pueda empezar a tomar el rumbo de su vida nuevamente. Y algunos, las familias en los sectores más violentos, más pobres que hay en nuestro país, no digamos Lima, sino a nivel nacional, ¿no? Cuando sucede un hecho, por ejemplo, ¿no? Y dejan el padre de familia es víctima de un crimen, ¿no? Y esa familia como queda en el total desamparo y nadie se va a preocupar por eso, nadie, empezando por el Estado. Me da gusto en principio que un tema crucial que pareciera que lo invisibilizamos está siendo materia de esta reflexión. En el Estado peruano se desarrollan acciones. Existen programas de protección, asistencia a víctimas y testigos dentro de lo que es el proceso penal Ministerio Público, del Ministerio Público. Existen acciones por parte del Ministerio de la Mujer, si no me equivoco, en relación al tema del Centro de Emergencia Mejar y otras acciones que se desarrollan. Pero, ¿qué es lo que está pasando en el Estado en general? Y yo creo que eso es no solamente aplicable al tema de seguridad ciudadana, sino a todo órdenes de ideas. Siempre pienso que el gran problema del Estado es la descoordinación y desarticulación que existe dentro de él. Me explico. Cuando hace algunos días veíamos esta circunstancia de aquel padre indignado por aquella acción violenta cometida en contra de su propia hija, estoy totalmente seguro que todos aquellos que tenemos la suerte enorme de ser padres nos veíamos reflejados en esa realidad. Por supuesto que sí. Entonces uno se pone a pensar y dice, ya, siempre estamos visibilizando y diciendo aquello que, analizando el tema, hasta el año 1910 se da una conferencia en La Habana, Cuba, de diversas personas que tienen la siguiente interrogante. Han pasado 106 años y la interrogante sigue siendo la víctima, la misma. ¿Qué hacemos con la víctima? Y no solamente por las consecuencias psicológicas y físicas que se pudieran desarrollar, sino porque existen muchísimos casos en los cuales la víctima termina siendo el futuro victimario y termina siendo parte de este sistema perverso desarrollado no solamente en nuestro país, a nivel mundial. ¿Qué es lo que creo que debemos hacer? Primero, tomar una política pública real en relación al tema de víctima de actos delictivos. Esta política pública debe ser integral y debe tener en consideración algo que es crucial en cuanto al tema de seguridad ciudadana en general: las estrategias diferenciadas frente a consecuencias distintas. Me explico.
las consecuencias que se generen frente a un acto de violación van a ser distintas de las consecuencias que se podrían generar frente a otros tipos de actos. Los tratamientos en relación al tema deben ser diferenciados. Lamentablemente siento que un punto importantísimo que el Estado debiera visibilizar no lo está haciendo como debería ser: el tema de la salud mental de la población. La salud mental que abarca tanto por qué esta persona ha sido llevada y cómo puedo minimizar las posibilidades que la persona sea llevada a las fauces del delito, y una salud mental que también abarca el tema de qué consecuencias psicológicas genera en el ser humano el que en contra de él o de su entorno más cercano se desarrolle una actividad delictiva.